Qué bonita la encimera con estas pequeñas venas en un color claro. Es tan pequeño el interruptor que colocamos que casi cuesta verlo hasta sabiendo dónde está. Eso me gusta, que no se note. ¿Quién dijo en el vídeo de tendencias que la Vinoteca iba a ser uno de los electrodomésticos del año 2025? El servidor presente. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy quiero enseñarte un proyecto precioso que tengo detrás de mí, pero antes quería decirte, mira, llevo más de 13 años creando contenido solo de cocinas. Hay gente que me dice, qué bien se te da, Dani. No, solo lo he hecho muchísimas veces. Estás en un canal en el que ya hemos superado más de 1000 vídeos de cocinas y de largo los 40 millones de visitas. Y te doy un consejo, si tienes poco tiempo y no te apetece ver un vídeo de YouTube, pásate por nuestro canal de Instagram o por nuestra cuenta de TikTok. Tenemos mini contenido de un minuto súper divertido que creo que te va a encantar. Y hoy te he traído a este salón cocina, con una cocina y un proyecto en negro. Oye, las cocinas de color negro, Dani, están tan perseguidas, son tan difíciles de hacer. Sí, pero si tienes el concepto claro, puedes hacer que sea acogedora. Y por último quiero decirte, es una cocina que mide 6 metros 33 centímetros. Diseñar este tipo de cocinas tan grandes es más difícil que las pequeñas y hoy te lo voy a demostrar. Y como siempre, te he traído, por si no te gusta el negro, otra versión en otro color y además la hemos despedazado y rediseñado solo para ti que estás viendo este vídeo, para que tengas dos versiones. Así que ni te muevas, porque empezamos. Las cocinas negras son como muy de revista, ¿verdad? Pero luego en el día a día al final son cocinas. Hay que cocinar en ellas y uno tiene que tener en cuenta que se van a toquetear, se van a abrir, a cerrar y a usar en el día a día. Por eso, mi recomendación absoluta y ante todo, lo siento por los de la cocina negro brillo, no me importa nada, yo te diría que lo cogieras el acabado, que el negro fuera el acabado seda mate. Y si además es como nuestra puerta, que es antihuellas, de nuestro fabricante de cocinas Santos, pues todavía mejor. Fíjate, estoy aquí como tirado, puedo poner hasta la cara. Parece que queda, pero mira, se va yendo y se acaba. Esto es muy importante porque el tacto es muy bonito y además no quedan las huellas. Pero no solo hemos hecho el color negro en el exterior, que por cierto, estos focos lo hacen un poco morado, es negro de verdad, sino que también lo hemos hecho en el interior. ¿Te imaginas abrir una cocina negra y que el interior fuera en un color blanco? No, eso es imposible. Así que el interior también lo hemos hecho en grafeno, lo cual le sigue dando ese toque de elegante. Y ya que estoy aquí y tengo la gola en vertical tan cerca, creo que te la puedo enseñar muy cómodamente. Mira, esta es la gola, por aquí se abre la puerta y claro, pues cuando cierras, pues metes la manina y aquí queda también en color negro. Se podría haber combinado en color madera y también hubiera quedado muy bien. ¿Por qué hemos utilizado la madera? En otro punto que te quiero enseñar ahora. Y seguramente cuando yo te digo cocina de revista, cocina negra de perdón, cocina negra y que sea de revista, te la estarás imaginando también con un acabado madera. Sí, seguramente sí, porque en mi cabeza vienen así las cocinas. Nogal, tierra con la veta vertical, también en mate. ¿Para qué? Joder, para romper un poco todo el color negro, ¿no? Porque es que si no era demasiado negro. Luego hablaré del diseño, que hemos utilizado diferentes volúmenes y hemos hecho esta cocina puente, pero era muy importante aliviar el color negro. Lo hemos aliviado colocando toda la serie de módulos altos en madera, pero además de colocarlo aquí, también lo hemos combinado en la península. Te lo enseño con detalle. Y es que también lo hemos incorporado aquí en la península. Hemos hecho una pequeña península que mira hacia la zona de comedor y lo mismo, para darle alivio y desde aquí que se vea en madera, hemos dejado la trasera en madera y también hemos dejado el costado. Poder combinar los acabados negro con alguna madera le van a dar siempre un poco de aire a la cocina y van a conseguir con esto que tenga un efecto de calidez que si no la cocina negra entera quizá no lo consigue. Qué bonita la encimera con estas pequeñas venas en un color claro. Es un negro, pero es un negro más mate, más grafito, más pizarra. Lo hemos utilizado en la península, en la encimera y como en casi todos nuestros proyectos ya en el frente. Pero es que nosotros no elegimos que nos azulejen las cocinas. Realmente ya la mayoría de las constructoras nos ofrecen la cocina así. Seguro que si quieres que te la azulejen lo hacen, pero prácticamente la mayoría de nuestros clientes deciden que no y al colocar aquí una pieza ya se defiende uno de las salpicaduras. Este modelo es una encimera de lámina, en el modelo negro greco, en 2 centímetros de grosor. Y la verdad que queda muy guay, viene con todas las venas, trae bastante dibujo y si te gustan con mucho dibujo, esta puede ser una encimera muy acertada. Cómo me mola ir descubriendo en las cocinas pequeños detalles. Y es que al final, mira, para que una cocina sea, como decíamos, una cocina de revista, una cocina que realmente sea diferente a las demás, también tiene que ser diferente en el interior. Dejando los cajones en negro, que hasta ahí no hay demasiada novedad,
se colocan los cuberteros en nogal y quedan, que a mí es que esto me fascina, o sea, poder ver todas las divisiones en nogal, poder ver el fondo en grafeno que resiste al tránsito de todos los cubiertos. Cuando lo abres, lo ves tan ordenadito. Es configurable, porque si yo mañana quiero meter aquí un cuchillero, los huecos son estándar. Si quiero colocar otro cubertero, también puedo. Y además, el extra de profundidad. Es decir, la mayoría de los cuberteros que vas a encontrar en el mercado te van a ir a 48 centímetros. El nuestro va a 55. Va, Dani, pero que vamos al centímetro. Lo que tú quieras. Pero mira, toda esta línea la tienes aprovechada. Y créeme que cada centímetro en una cocina es importante. Queda otra parte importante que son los accesorios. Te lo explico luego con detalle, pero solo quiero hablarte ahora de los acabados. Tomas de corriente en cristal, iba a decir. Ya estaba pensando en el horno. Tomas de corriente en color negro, horno y microondas de Balay en cristal negro. La placa, bueno, pues evidentemente también en color negro. Espera, que aquí está la campana y aunque esté oculta, los detalles, también la hemos colocado en color negro. Fregadero, dosificador, grifo, vinoteca y calientaplatos, todo en color negro. Gracias a los fabricantes por darnos colores que hace unos años no teníamos y poder hacer proyectos tan bonitos como este. Es que lo sabía, que no todo el mundo le iba a gustar la cocina en negro, así que ¿sabes qué hice? Me junté con mi equipo de diseño y hicimos este proyecto en el que hemos cambiado por completo. De un lado negro, pues ¿a dónde nos vamos? Al blanco, pero no es un blanco normal, es un blanco seda mate. Oye, ¿te has fijado en los módulos altos? Qué bonitos quedan. Vienen un verde jade, color nuevo que llega de nuestro fabricante Santos y que nos fascina porque es el verde controlado y justo. Los electrodomésticos seguimos dejándolos en color negro porque creo que resaltan. En blanco probamos y era como demasiado. Hemos cambiado y hemos colocado en los módulos bajos, quiero que te fijes bien, un pomo de nuestro fabricante de tiradores favorito, lo tengo que decir porque es que me flipa, Furnipart, y le hemos colocado un pequeño pomo. Además, hemos cambiado grifo y fregadero, y te vas a reír como yo cuando me dijeron el acabado. Es de nuestros compañeros de Plados y es color avena. Sí, grifo y fregadero es un color cremita, cremita, cremita. Y hemos cambiado también por una encimera de Decton, el modelo Portum. Oye, un cambio bastante interesante. ¿Con cuál te quedas? Me interesa mucho este tema, así que coméntamelo, que quiero ver si es más de blanco o es más de negro. Me he puesto justo aquí donde empieza la cocina porque quiero que hagas esta cuenta conmigo. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros con 33 centímetros. Hice un reel para Instagram que decía que tiene que ver una furgoneta de reparto con una cocina de CJR, ¿no? Y la broma era que una furgoneta de reparto mide 6 metros y esta cocina mide 6 metros con 33 centímetros. Así que se puede decir que es más grande que las furgonetas de reparto que vemos todos los días por nuestra ciudad repartiendo. Así que pedazo de cocina. Y tú dirás, claro, Dani, pero en una cocina grande siempre es más fácil hacer el diseño que en una pequeña. Sí y no, porque la realidad es que si en una cocina tan larga no haces un diseño bien acertado, puede que des más paseos que los propios repartidores que te decía de las furgonetas. Así que quiero explicarte cómo hemos hecho con detalle el diseño de este proyecto de cocina para que sea efectivo y que nuestros clientes, los propietarios de esta bonita casa, se manejen por aquí súper rápido. Te lo explico. Mira qué pasada de diseño, qué simetría a un lado y al otro. Te lo voy a explicar ahora mismo con todo detalle, pero antes, déjame que te cuente algo que ha sido un proyecto en el que hemos trabajado más de un año. Hemos sacado nuestra propia marca de cocinas. Son muebles diferentes a los que estás viendo, porque tenemos más colores, interiores en madera, en negro, en todos los colores. ¿Y cuál es la idea? Se llama Kublo, con K y con V. Lo estarás viendo supongo por aquí debajo y también tiene sus propias redes sociales para que me veas a mí allí brujuleando con estos muebles. La idea y el concepto es muy sencillo. Son cocinas de diseño online muy fáciles de colocar. Entras, rellenas un formulario y te diseñamos la cocina. Si te mola, nos haces la señal, te la pedimos y te la enviamos a cualquier punto de la península española y te llegan los muebles. ¿Y los tengo que montar yo, Dani? Sí, pero lo bueno es que no es como en una gran superficie que por un lado tienes tablas y por el otro lado tienes puertas y por el otro lado bisagras. Te viene la caja, el mueble te viene ya terminado, lo abres, lo quitas y lo pones. Tienes un apartado en la web que se llama Kublo Academy, donde un servidor y Estela, mi mujer y mi socia, estamos montando cocinas. Muy divertido, te recomiendo que lo veas y si te sirve, pues estaremos encantados de ayudarte. Hablaba de la simetría de un proyecto y es que es importantísimo en una pared tan larga. Pero más importante es darle aire. ¿Y a qué me refiero? Todo esto de torres, bueno, pues hubiera sido un error y hubiera sido fatal. Así que hicimos un diseño
con este megapuente, porque es un megapuente en el centro. Con esto conseguimos darle dos volúmenes, romper un poco toda la distancia de largo. Arriba hicimos unos módulos con mucha profundidad para meter aquello que no utilices todos los días y que esté bien en el interior, y aquí abajo pues para lo que utilices todos los días. Lo enseñé antes de reojo, 1, 2 y 3 estantes que puedes subir, bajar, ir adaptando a la medida de los vasos y de las copas que tienes. Así que doble función, primero con unos módulos abajo en color madera y en un volumen atrás, y arriba la zona del maletero. Y ahora te cuento las torres. Siguiendo la simetría voy a aprovechar para explicarte los dos bloques de torres. Mira, ven, sígueme. Primera parte, 45 centímetros. Hemos dejado un módulo que se puede utilizar de despensa. Detrás, mira, Fran, tírale ahí un plano. Esta es la ventaja de llegar en obra y poder marcar y tener un proyecto de cocina antes de que se empiece o mientras se está fabricando la casa, en la cocina. A ver con el fryer. Poder tener las tomas de corriente ahí dentro para conectar algún pequeño electrodoméstico. Lo veíamos antes con el Gola. Aquí el frigorífico de integración. ¿No tiene congelador? Ah, está en el otro lado. Era broma, lo sabía. Todo completo frigorífico. Y luego me mola el rollo de tener una vinoteca en casa que... ¿Quién dijo en el vídeo de tendencias que la vinoteca iba a ser uno de los electrodomésticos del año 2025? El servidor presente. Fuera bromas, vinoteca. Ahora las hacen muy bien y están empezando a encontrar precios más asequibles, porque es que antes era una barbaridad. Zona de arriba en el que tiene 12 grados para el vino blanco, perdón, 8 grados para el vino blanco y 12 grados para el vino tinto. Yo no sé muy bien de grados, pero puedes regularlo arriba y abajo, que eso es lo importante. Y viene madera y queda muy bonita. Y además, por no romper allí la estética y que me diera lo mismo, colocamos aquí el calentaplatos, lo cual me parece una fantasía total, porque estás cocinando, vienes, dejas aquí tus elaboraciones y que no se enfríen mientras estás en la cocina. Abajo espacio, arriba espacio y arriba más espacio. Pues esta misma zona, esta misma torre, la hemos replicado igual, pero en el otro lado. Y aquí comenzamos con la torre de horno de microondas cristal negro de Balay, porque nos quedaba súper bien, unas rejillitas de ventilación very important porque arriba hay poco espacio, dejamos modulación y modulación, y aquí, si ahí estaba el frigorífico, aquí nuestros clientes eligieron colocar el congelador. Y para tener estas cocinas tan limpias, tan bonitas, tan preparaditas en el día a día, oye, ¿qué mejor que una zona para tenerla también aquí de escobero? Con una toma de corriente en el interior, porque es que el 99% que a lo largo de los años acabarás teniendo una escoba eléctrica. Y bueno, pues es una zona muy buena porque es alta y aquí puedes colocar todas las escobas y todos los productos de limpieza que necesites en el día a día. Zona de aguas, toda concentradita en la misma posición, además que nos cae súper bien, 60, 60, 60. ¿A qué me refiero? Lavavajillas. ¿Digo algo, Fran, de la tercera bandeja o ya no digo nada? ¿No? Vale. Lavavajillas de integración. Lavadora de integración. Ya lo sé, si me estás viendo desde fuera de España o incluso en España y estás alucinando ahora mismo viendo la lavadora en la cocina, que hay veces que en los edificios es lo que hay. Solo podemos colocarla aquí. Entonces le ponemos una puerta por delante y la dejamos integradita. Y el fregadero con carro extraíble, doble cubo y cajón en el interior. Que me gusta a mí enseñar este mueble. Lo había enseñado, pues yo no sé las veces que lo había enseñado en el canal, pero no me canso porque creo que es la ejecución perfecta de un módulo de fregadero, donde tienes aquí las bayetas, lo pequeño, y en el interior tienes todos los cubos. Y además nuestro fabricante de cocina Santos lo hace en tablero marino. ¿Eres de los que te gusta saber las medidas de las cocinas? Venga, va una buena de medidas, ¿eh? Por debajo, ¿cómo hacer cuadrar si coloco 100 de bajo placa, 60 de la lavadora, 60 del fregadero y 60 de lavavajillas por arriba? Pues hicimos 90 centímetros del primer módulo alto, 100 centímetros del segundo módulo alto y volvimos a colocar 90 centímetros del último módulo alto. Y este, cuando le doy, con pulsador abro y veo esta campana tan bonita en color negro, que además son muy recomendables porque te deja espacio a un lado, espacio al otro y funcionan tremendamente bien. Y yo estaba pensando, oye, ¿te está molando este vídeo? ¿Te está gustando? Mira, danos un like por aquí y suscríbete al canal porque todas las semanas, religiosamente, desde hace tropecientos mil años, subimos contenido de cocina premium, del que mola, divertido, te lo ves en la tele y pasas con nosotros un buen rato y además aprendes y así no fallas en tu próxima cocina. Quizás 6 metros 33 centímetros era poca cocina y había que hacer un poco más, ¿verdad? Bueno, no va por esto. Era por dar otra zona de servicio. Fíjate, aprovechando la columna,
sacamos una barra aquí en la parte de atrás de 2 metros 12 centímetros. Por este lado colocamos dos módulos de 90 centímetros, con profundidad reducida, nos fuimos a los 37 centímetros. La misma profundidad que miden nuestros módulos altos. Y es que esta zona es muy guay porque lo que te decía antes del diseño, para que nuestros clientes puedan funcionar por aquí fácil por la cocina, están como concentrados aquí. Pero en realidad no había demasiada encimera entre la placa y el fregadero. De esta manera tú estás cocinando y como en los restaurantes, que yo he estado en restaurantes y son así, giras y colocas aquí los platos y puedes emplatar. Por no decir que tiene que molar mucho si te levantas el primero en casa o por lo que sea, tienes que cenar o comer más pronto, tú llegas y aquí en esta barrita preparas aquí tu comidita, comes, no manchas, metes todo para las vajillas y funcionas. Una cocina muy cómoda y muy práctica, pero me apetece desarmarla entera, cambiarla por completo y enseñarte otro diseño a ver qué te parece. Venga, vamos allá. Necesito que me sigas y te concentres para comprender bien, porque la estética es la misma, pero los cambios son importantes. Vale, fíjate, aquí tenemos el proyecto de cocina delante. Claro, obviamente teníamos que seguir diseñando toda esta pared de 6 metros 33 centímetros, pero colocar algo delante que no era la península. Empiezo por la isla. Oye, qué bonita la isla. Una vez más le tengo que dar la enhorabuena a mi compañera Sui, que es la que nos hace estos render, porque es espectacular. Vitrinas por la parte de atrás, terminan redondeado la zona donde colocamos una pequeña barra y además le hemos colocado una placa con extractor, para así olvidarnos de colocar las las campanas en el techo. La zona de las torres, fíjate qué bien resuelto. Donde estaba la vinoteca y el horno, hemos dejado con el frigorífico un escamoteable desayunador y ahí hemos colocado el horno debajo y arriba el microondas. Hemos colocado, en vez de hacer una cocina puente, que es verdad que ya hemos hecho muchas, los módulos altos hasta arriba en madera, que quedan espectacular. Y antes estaba el frigo en un lado y el congelador en el otro, y ahora se juntan aquí detrás de mí en esta otra zona con un pequeño escobero, y también hemos mantenido el despensero en el otro lado. Y si te fijas en el centro, solo está el fregadero con la puerta de lavavajillas a la derecha, doble gaveta y otra puerta a la izquierda para seguir la simetría. Oye, pues también me mola, ¿eh? Y tendríamos una isla. Tendríamos que ceder un poco de espacio del salón, pero tendríamos una isla con vitrinas, que eso también mola mucho. ¿Con cuál te quedas? Estoy muy atento, como siempre, a todo lo que me escribes. Que si son importantes los enchufes en una cocina, no te voy a decir que sea lo más importante, pero es súper importante. ¿Cómo lo hemos resuelto? En la península hemos colocado las dos tomas de corriente modelo mariposa. Toco en el centro, abres, toma de corriente y toma de corriente. Y para cerrar, súper sencillo. ¡Trac! Aquí lo cierro. ¿Sabes dónde los compramos? En nuestro distribuidor de confianza. Parece un sketch y una toma de publicitaria, pero no, es que es verdad. Son de Cucine Ogi, que tiene todos los accesorios que necesitamos normalmente. Y aquí hemos colocado también otras dos tomas de corriente y otras dos tomas de corriente. Ojo, estas son las soluciones que utilizamos para esta cocina y para estos clientes, pero hay tropecientas de los que salen, de los que bajan, de los que tal. Si estás suscrito al canal o nos sigues en la cuenta de Instagram, seguro que ya las conoces todas. Me molan estos hornos que vienen con los push para poder girar, meter y cerrar. Y me molan los congeladores que vienen de integración porque son 7 cajones de arriba abajo y es súper fácil tener todo el congelado de tu cocina siempre bien concentrado en el sitio que necesitas. Yo no sé si te rompe la cabeza tener el congelador en un lado y el frigorífico en el otro. No te lo he preguntado, pero me interesa esto. Coméntamelo en comentarios. Mira, ven, que estaba aquí jugando con la placa. Este modelo de Bosch, la verdad que tiene unas características muy chulas. Mira, fíjate, aquí está marcando 1 y 2. Ya ha detectado que tenemos el teppanyaki encima. Pero mira, aquí se va a iluminar el puente. El puente es esta zona. Mira, en cuanto lo cambio, ya verás, ¿eh? Mira, ¿vistes? Ya se iluminó. Yo lo estoy haciendo con el teppanyaki porque quería enseñártelo. Está tan nuevín, si ves el mío con todo lo que lo he usado, y está muy chulo. Pero esto, cuando pones aquí una olla o una tartera muy grande, de verdad que es súper cómodo porque te entra algo muy grande. Y hay algunos clientes que esto lo han hackeado. ¿Y qué hacen? Colocan aquí una paellera enorme, entonces le detecta este flexi y el que tiene añadido, y este flexi y el que tiene añadido. Y con dos van manejando y me dicen que hacen unas paellas tremendas, pero estos son los más fenómenos cocinando. Y luego tiene otra opción que he flipado porque no la conocía. Tenía aquí una cazuela y he probado al 6. La he movido para este fuego y me pone en la pantalla: oye, ¿has movido la cazuela y tal? ¿Quieres que te traslade también la temperatura? Le he dicho sí, y automáticamente me ha puesto este fuego al 6. Bueno, yo que soy de botones, de pantallas y de cosas, a mí esto me flipa y me encanta. Yo no sé si para ti es práctico o no es práctico. Realmente, siempre cerca de la placa,
deberíamos de tener el fregadero y el grifo. Y el grifo, otra de las cosas que yo no sé la de veces que he podido decirlo, grifo, fregadero y dosificador es de Plados. Lo hemos colocado en cristal negro. Y lo que te quería decir, el grifo, ya te iba a decir, es que sí o sí, prácticamente mida lo que mida el fregadero, debería de ser extraíble. Y además, con todas las combinaciones de colores que tenemos, podemos hacer un juego tan bonito como este. Es tan pequeño el interruptor que colocamos que casi cuesta verlo hasta sabiendo dónde está. Eso me gusta, que no se note. Qué importante es la iluminación en una cocina en acabado negro. Tanto la iluminación de la casa como la iluminación de los muebles. Y es que aquí, con tanto color oscuro, se come mucho la luz. Por lo tanto, necesitamos sí o también iluminación. Por eso hemos colocado estas barras de iluminación en la parte de abajo del mueble y además nuestro fabricante las saca aquí delante para conseguir bañar toda esta zona. Siempre es recomendable la iluminación, pero con cocinas en acabados oscuros te diría que es obligatorio. Ay, ¿cuántas veces me preguntan, Dani, ¿merece la pena unir la cocina al salón? ¿Es que los olores? ¿Es que tal? Mira, haz un buen diseño, coloca unos buenos electrodomésticos y disfruta de una estancia abierta como esta, porque para mí, y respeto todas las opiniones, creo que es mejor esto que tener por aquí una pared y que sea una cocina pequeña y un salón pequeño. Pero una vez más, este es mi parecer. Me interesa muchísimo vuestra opinión, así que estoy atento a todo lo que me preguntáis o contáis de vuestras experiencias en los comentarios. Os doy las gracias por acompañarnos en un programa más y si quieres terminar con un buen sabor de boca, como siempre, quédate con las tomas falsas y así pues nos reímos un rato juntos. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ven. La campana, que aunque también esté oculta, va en color negro. No, dime 1, 2 y 3. Yo no arranco si no oigo 1, 2 y 3. Mi cerebro, no me puedes hacer con la cabeza. Porque a mí también me flipa y me fascina la isla. Bueno, la isla puede ser, mira, Formentera me encanta, pues islas de estas.